La CONAE y la empresa Benk Argentina alcanzaron un nuevo hito en el desarrollo del proyecto Tronador 250, luego de haber realizado con éxito la primera soldadura por fricción sobre los gajos de aluminio que conformarán los casquetes de los tanques estructurales del lanzador, que estos contendrán los propelentes de primera etapa. Con esta prueba se logró generar un tipo idéntico a los que llevará el lanzador de satélites argentino. Este logro se llevó a cabo durante septiembre del 2022 en el Centro Espacial Punta Indio de la Agencia Espacial Nacional a partir de piezas diseñadas por la empresa Benk, principal contratista del proyecto, y fabricadas por la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín FADEA. Este trabajo se enmarca en el proyecto Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas de la CONAE, a través del cual se lleva adelante el desarrollo y la fabricación del Tronador 2, que tuvo un importante apoyo de las máximas autoridades nacionales y provinciales. La comitiva participó de la firma de un nuevo contrato entre la CONAE y Benk para avanzar en el proyecto del lanzador que permitirá colocar en órbita satélites de entre 500 y 750 kilos, a una altura de hasta 600 kilómetros de la superficie de la Tierra. Cambiando de información, en el marco del curso de instructor militar de adiestramiento físico que dicta el Comando de Instrucción y Evaluación de la Infantería de Marina, se realizó una etapa de instrucción en aguas frías en la zona de Baliza Chica. La misma contó con una primera instancia en la que se realizó una exposición en instalaciones del COIE, con explicaciones sobre los comportamientos y adaptaciones fisiológicas del cuerpo en contacto con un medio frío. A continuación se dirigieron a la zona de Baliza Chica para llevar adelante la parte práctica en inmersión. Terminada la incursión, la teniente Jael destacó la actitud de los cursantes. La actividad fue muy productiva, se brindó seguridad con nadadores y buzos y se impartieron las recomendaciones necesarias para cumplir con el nado. No demostraron inseguridad y lo tomaron como un desafío que fue ampliamente superado.